Vayamos ahora a la parte editorial aun cuando desde la entrada y estos temas han sido editoriales, pero vamos a la parte que llamamos editorial. ¿Cómo nos fue en la primera semana de este año? Yo creo que nos fue mal o peor. ¿Por qué razón? No me voy a meter en la parte política, que esa estará presente en las próximas semanas de manera muy clara. En la parte económica. Todos los pronósticos que hay en relación con el crecimiento de la economía van a estar, como dicen, del nabo. Déjenme ver aquí si tengo un documento que publica Banamex, una encuesta muy interesante. Vamos a ver. En los criterios generales de política económica, que se elabora año con año y se le presenta al Congreso, el gobierno federal afirmó en ese documento que íbamos a crecer el año próximo, este año, al 4.1%. Muy bien. Como ilusión juvenil califica para eso, una ilusión, muy bien, y que este año íbamos a cerrar con un crecimiento del 5.5%, que íbamos a extraer 1.823.000 barriles de petróleo al día y que lo íbamos a vender a tal y la inflación iba a ser 3.5. Muy bien. No más que resulta que todas esas ilusiones, como muchos lo dijimos en su momento, es una ilusión. Nada más que eso. Y vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. La economía el año que recién terminó no va a crecer al 5.5%. Perdón, al 6.1%. Los pronósticos, tengo aquí la encuesta que realiza cada quincena Citibanamex, una encuesta que usted puede entrar libremente. Otra vez lo repito, lo que he dicho, señores, la información ahí está. Y en esta encuesta, uno de los cuadros que trae muy interesantes, preguntan sobre la inflación. Vamos a desahogar esta variable. Muy bien. En los criterios generales de política económica se habla de un 3.5%. Algunos hablan que va a ser, ahorita le voy a decir, el máximo es de 3.9, la inflación, de promedio, perdón, para el 2022, perdón, va a ser 4.6 la inflación, no 3.5. Este número máximo, claro, hay algunos bancos de los aquí encuestados que hablan del 3.71, otros del 3.90, pero el máximo es 4.60. Eso significa que el costo del crédito, perdón, el precio del crédito para nosotros va a ser más elevado. Va a significar que algunos productos van a seguir altos o precios elevados y no se va a obtener ese 3.5%. Pero esa inflación tiene un impacto importante en la tasa de interés que rige en la economía, en las diferentes formalidades del crédito, y eso significa que se va a encarecer un poco más. Pero vayamos a la parte del crecimiento de la economía. Dicen los criterios y afirman estos inútiles que vamos a crecer el 4.1%. Muy bien. Pues resulta que el máximo que está en esta encuesta de Banamex para el PIB del 22 es 4.0, pero la mediana, es decir, la mitad para abajo y de ahí la mitad para arriba, es el 2.9%. Pero hay analistas o instituciones
específicas que hablan de que podríamos crecer 1.9 el año próximo, otras que hablan del 2.4, otras del 2.5, de tal manera que nadie acepta ese 4.1. En esas condiciones, ¿qué es lo que podemos decir? Que el panorama para este año que ha comenzado empieza mal. El periódico Reforma, en su edición electrónica hace unos cuantos minutos, habla de que los especialistas, los que hacen prospectiva económica, hablan de un PIB de 1.8 para el año que recién ha comenzado y una inflación un poco mayor al 4%. En esas condiciones, pues, las cosas no pintan bien para la gente sencilla. Y es evidente que esto tendrá un impacto en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque si en vez de crecer el 4.1, crece la economía al 1.8, producto de la contracción de la demanda, es decir, menor consumo, eso va a representar un efecto negativo en el empleo. Se crearán menos empleos de los esperados y todo eso va a redundar o va a rebotar, vamos a decirlo, en una caída en los recursos del erario. Por lo tanto, no se van a recabar o a recolectar de la economía los impuestos que se prometieron en la ley de ingresos. Y por lo tanto, no habrá el fondos para los proyectos y los programas y subprogramas que se plantea sufragar en el presupuesto de egresos de la Federación. Vea usted entonces cómo un detalle como es la inflación y el pronóstico del PIB va a retumbar a la cancelación de algunos programas o a los recortes presupuestales. Y todo eso se va a traducir, evidentemente, en una menor calidad de vida, en una mayor incertidumbre y en una menor probabilidad de obtener un empleo. Llegamos al empleo. Muy bien. Resulta que en el caso del empleo hay una cosa muy curiosa. El gobierno presume se crearon 836,000 empleos, dato histórico, en el año que terminó. Ya la hicimos, ya estamos casi igual que antes. No, señores. No, señores. Este año, efectivamente, al crear esa cantidad, resulta que se cayó en, no me acuerdo si el número es 646,000 o alguna cosa así. 646,000 fue la caída neta el año 21, el año 20, perdón. Y si nosotros creamos 836, quiere decir que apenas logramos crear en el año 21 346,000 o 300,000 empleos por encima de lo que teníamos al inicio del año. Si a eso le agregamos que en el 2019, 2020 y 2021 no creamos los empleos suficientes para los que se incorporarían al mercado laboral, el déficit total en materia de empleo formal hoy es alrededor de 1,300,000, 1,400,000 empleos. En esas condiciones, pues, ¿quién podría aventurarse a pronosticar que va a ser un excelente año, muy buen año? Solamente un loco, una persona que estuviera viviendo fuera de la realidad, tal y como se encuentra hoy el bulto. Ahora bien, tenemos este año 6 gubernaturas en juego. Muy bien. 6 gubernaturas, a ver si me acuerdo ahora de los 6. Tamaulipas, Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Ah, no, ya me sobró uno. A ver, otra vez. Aguascalientes. No. Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. Ahí están los 6. Bien. ¿Qué va a pasar con esos 6 estados electoralmente? ¿Quién los va a ganar? No lo sé. Tengo la bola de cristal. Pero es evidente que va a haber muchas tensiones, porque en Morena, que es hacia quien deberíamos voltear, porque Morena es el partido, es la estructura que propone a esos candidatos, es la estructura que recibe los recursos públicos para apoyar los gastos de campaña y es la estructura que moviliza a los electores para que voten por el candidato de Morena, sean simpatizantes, militantes o no lo sean. Entonces, el bulto jugará un papel secundario. Allá andará en las mañaneras diciendo que esto es lo que no debe hacer, pero lo va a hacer, porque así es él. Y no hay una fuerza en el poder legislativo que le ponga un alto. Muy bien. Repito entonces, hay que estar observando muy bien lo que hace esa estructura partidaria, la estructura de Morena, sus cuadros, el uso de recursos públicos, los servidores de la nación, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a dar luces sobre el comportamiento que tendría Morena el 2023 con las 2 elecciones que siguen, el Estado de México y Coahuila. Y con esas 8 gubernaturas en juego y el comportamiento de la estructura de Morena, al margen de si ganan o pierden, ahorita veremos ese detalle, el 24 Morena actuaría tal y como lo va a hacer este año y el siguiente, es decir, robando aquí, metiéndose acá, violando la ley aquí, violándola allá. Por eso es muy importante observar, más que los exabruptos del bulto, hay que tener los ojos puestos en Morena, en sus dirigencias, en sus candidatos y en el uso indebido e ilegal de los recursos públicos. Esa sería la primera cosa. ¿Qué va a hacer la oposición frente a eso? Pues primero habrá que ver si efectivamente va a haber oposición. ¿Se mantendrá viva y actuante la Alianza Va por México? Esa sería la primera pregunta. Pues hasta ahorita hay nubarrones ahí que si peleándose. Hoy el periodista del Financiero Raimundo Rivapalacios trae un artículo interesante donde ataca de manera directa al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, donde lo acusa de traidor abiertamente y da algunos detalles ahí. Sin embargo, pues en términos de la coalición o de la Alianza Va por México, todo el mundo dice vamos unidos, etcétera, etcétera. Parece que en los 6 estados solamente irán coaligados en 4 y 2 van a quedar libres para que cada partido proponga el candidato que quiera. Muy bien. Pero han dadose algunos acontecimientos interesantes. Por ejemplo, en Oaxaca hubo molestias de una de las precandidatas, la senadora de apellido Harp. Total que dice que a la mala le hicieron, pero como ella no es traidora, ella se queda en Morena, no obstante que la hayan tratado mal, que le hayan montado ahí un espectáculo, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, Morena no tendrá problemas, valga la licencia poética, en Oaxaca. Pero parece que en otros estados sí habrá algún problema de tránsfugas. En el caso de Durango, por ejemplo, la licenciada Patricia Elizondo, que fue una alta funcionaria en el sexenio del presidente Calderón, ha dejado la militancia en el Partido Acción Nacional. Ella fue una mujer muy poderosa,
en el sexenio del licenciado Felipe Calderón, era jefa de la oficina en Los Pinos y aprovechó su posición para crecer políticamente en su estado natal. Y acaba de anunciar que deja el Partido Acción Nacional para irse a Movimiento Ciudadano. En principio sería la candidata de Movimiento Ciudadano. Creo que hay otro estado donde también hay una fuga, no me acuerdo si es en Quintana Roo, donde alguien de Morena se pasa al PRD. De tal manera, pues, que vamos a ver qué sucede en estas 6 entidades en lo que se refiere a los candidatos. Habrá fugas de precandidatos de un partido al otro y cómo quedaría finalmente la plantilla, vamos a ponerlo de esa manera. Esto es importante decirlo porque en Durango hay un militante de Morena que está llamando a las bases a inconformarse con la decisión de Mario Delgado y unas encuestas que también habla de que son amañadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Efectivamente, esos que se van tienen una gran presencia política. ¿Le harán un daño a Morena? ¿O le harán un daño al PAN? ¿O le harán un daño al PRI? En el PRI, en Hidalgo, también hay un pleito fuerte, porque algunos hablan de que hay una traición al entregarle la candidatura, van a ir en coalición los 3 partidos, al PAN, y Fayad, el señor telenovela, dice que no, esta es una traición, porque él ya tenía su cuchupo, parece. De tal manera, pues, que pues prácticamente no hay un estado donde de los 6, donde las nominaciones y el registro de las candidaturas se vaya a hacer en Santa Paz. Entonces, perdón, en Quintana Roo creo que la señorita que deja el partido es del Verde Ecologista. Dejó al Verde para irse al PRD. Entonces, yo le pediría que esperáramos este mes a ver cómo queda esta distribución de candidatos. ¿Por qué es importante seguir estos fenómenos, este proceso? Porque lo podríamos ver repetido en el caso del Estado de México y Coahuila el año que viene, y podríamos verlo también en el 24, porque muchas personas con la fuerza de Morena van a decir, oye, yo quiero ser candidato a diputado o a senador porque estoy asegurando el triunfo, pero ¿qué tal si no es el favorecido y es el otro y él se va con sus chivas a otra parte? Ahí vamos a ver, y son 300 distritos electorales de mayoría relativa y son 64, 32 duplas de candidatos a senadores y el que quede en primera minoría, es decir, el derrotado que quede en segundo lugar, sería senador también. Entonces vamos a ver una situación interesante, pues, en materia política en los próximos meses, semanas y meses. Ahora, ¿qué ha pasado con el proceso este, que es una ridiculez de la revocación de mandato? Tengo aquí la publicación del INE con corte al 6 de enero a las 10 de la noche. Es decir, ayer a las 10 de la noche está este corte. Y ahorita, de acuerdo a esto, se llevan recabados de votos válidos, por supuesto de manera provisional, habría algunas quejas o lo que sea, pero en principio van de los 2.758.227 requeridos, va 1.724.309, es decir, 62.5%. Pero como los requisitos no son solo sino que hay la dispersión territorial de 17 entidades con el 3% mínimo, le voy a decir cuántas entidades tienen. Anoche, a las 10 de la noche, ya cumplido ese requisito. Ahí le va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le faltarían
3 entidades federativas. 3 para completar el requisito de la dispersión, no más que en materia del monto total falta el 37.5%. Todo parece indicar, contra lo que yo pensaba particularmente, que sí van a obtener los dos requisitos, el 3% general de los 2.758.000 y las 17 entidades. Pero vamos a esperar unos cuantos días, unas semanas, 1 o 2 semanas máximo, a que termine el INE el conteo y luego sea revisado y verificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para, a partir de ahí, entrar a la parte también litigiosa, que es el dinero. Ya el tribunal resolvió que la Secretaría de Hacienda tiene que darle al INE los dineros suficientes para realizar el proceso de revocación de mandato, la consulta relacionada con ese proceso. Y aquí quiero decirle a usted, en este cuadro muy interesante, que ¿cuánto dinero necesita el INE para organizar la revocación de mandato? 3.831 millones de pesos. Él ha dicho que en los ahorros que ha realizado tiene ya 1.500 millones, una cosa así, de tal manera que le faltarían 2.300, 2.400 millones que tendría que apoquinar el gobierno federal. Esa será la siguiente litis o el siguiente conflicto entre el INE por un lado y el gobierno federal por el otro. Muy bien, aquí termina la parte editorial de este viernes.